Bienvenidos a Octubre TV Cine, el programa en el que compartimos lo mejor del cine documental argentino, que en este caso es latinoamericano, porque lo que vamos a compartir es una de las últimas películas de Raimundo Gleiser, México, la Revolución Congelada. La plataforma Octubre TV contiene toda la filmografía de Raimundo Gleiser en un foco especial sobre su obra. Sus cortometrajes, sus documentales, su ficción, Los Traidores, se puede acceder desde cualquier dispositivo. El nombre de Raimundo Gleiser es tan emblemático que el día de su secuestro y desaparición se conmemora el Día del Documentalista en la Argentina. Es difícil reconstruir la vida y el legado de una persona desaparecida. En este caso, para hacerlo, contamos con el aporte de la periodista Cintia Sabat, que coescribió el libro Compañero de Raimundo, de Juana Sapire, que fue su compañera en la vida y en parte de la obra, y de Fernando Krichmal, cineasta, documentalista. Entre todos trataremos de reconstruir quién fue Raimundo Gleiser. Pero para comprenderlo mejor también vamos a compartir México, la Revolución Congelada. Hace unos años, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales editó esta especie de compendio de la obra del cineasta Raimundo Gleiser. Se llama Hasta la memoria siempre. Es un libro que aparte contiene toda su filmografía. Un momento en que el Estado Nacional hace un aporte a la cultura y también a la memoria para tratar de sacar al cineasta Raimundo Gleiser de esa dimensión mítica y poner en circulación sus materiales que hoy circulan como más libremente, que incluso están contenidos en un foco especial en la plataforma de Octubre TV. Acá se han dado distintos abordajes de la obra de Raimundo Gleiser. Incluso su nombre da título a un concurso emblemático de cortos, a una escuela. Hay cortometrajes que abordaron la obra de Raimundo, hay libros. El primero fue El Cine Quema, de Fernando Martín Peña y Carlos Ballina. Y después nuestra invitada Cintia Sabat también de algún modo se metió con la obra de Raimundo Gleiser. ¿Cuál es la marca de Raimundo Gleiser en la cultura? Bueno, la marca de Raimundo Gleiser es enorme. Realmente su obra fue clandestinizada y también fue recogida como una bandera por diferentes generaciones a través de la historia argentina, ¿no? Desde su desaparición el 27 de mayo de 1976.
Cuando decimos desaparición, decimos secuestro, tortura y muerte, ¿verdad? Recuerdo que por los años 90 a mí me llegaban VHS con copias de Los Traidores, de Ocurrido en Hualfín, y era como muy misterioso el tránsito de esas copias, ¿no? Cómo a uno le llegaban, alguien lo prestaba, se veían en muy mala calidad. Pero bueno, esas películas inspiraban y en ese momento lo único que circulaba era, la dirigió un director que está desaparecido. Prácticamente no había información sobre Raimundo Gleiser en los años 90, que es cuando yo me acerqué a él, ¿no? Me pasó que, por ejemplo, en alguna de esos cineclubes de barrio donde uno de repente cae, pude ver Ocurrido en Hualfín y La Tierra Quema, en una copia, creo que en 16 milímetros, y me sorprendió muchísimo. No había visto algo tan bello, tan profundo, tan humano, y eso para mí fue un quiebre, ¿no? Creo que también para muchas generaciones la obra de Raimundo fue un descubrimiento. Me encuentro a mucha gente que recuerda exactamente cuándo vio Los Traidores, qué sintió, en qué contexto, qué ideas le provocó, y generalmente fueron de asombro hacia la valentía de ese director, ¿no? Entonces, creo que la marca de Raimundo Gleiser es muy profunda, por eso no han podido borrarlo, a pesar de que desaparecieron su cuerpo, y además creo que trasciende las fronteras del país, de la Argentina, ¿verdad? Él mismo se sentía un internacionalista. Él no reconocía fronteras como espacios donde él se podía mover. Para él el mundo era su cancha, su espacio, ¿no? Para pensar, para disfrutar también, porque era un gran disfrutador del mundo, y además para reflexionar. Por eso filmó México, la Revolución Congelada en México, y por eso filmó La Tierra Quema en Brasil, en el Sertão. Citabas esos primeros materiales que viste. Él tiene etapas, digamos, ¿no? Arranca con un cine más de tipo etnográfico. ¿Cómo es ese pasaje de un tipo de documental hacia otro? Bueno, viste que la obra de los directores a veces se organiza o se piensa en base a etapas. En realidad tenía que ver con una evolución personal, como siempre, ¿no? De los realizadores. Yo creo que tuvo que ver con una etapa de descubrimiento del cine como herramienta, ¿no? Porque la mirada en Raimundo ya estaba. Cuando él descubre la herramienta del cine, comienza a hacer sus películas, sus cortometrajes, un formato que tenía y un género que tenía muchísimo auge, ¿no? Estamos hablando de los años 60. Y lo que a mí me parece es que hay una evolución de su compromiso político, además. Yo encuentro tan bellas sus primeras películas como las últimas. Por lo tanto, no creo que haya habido un enorme crecimiento a nivel estético, pero sí a nivel de compromiso político, ¿no? Recordemos que en un momento él realiza los comunicados filmados del ERP, un formato prácticamente que inauguró Raimundo y que nadie siguió, ¿no? O sea, el hecho de realizar comunicados de una agrupación clandestina, como era el ERP en ese momento, de forma cinematográfica, para que llegue a un público de una manera mucho más potente que leer el texto de ese comunicado. Yo creo que ese compromiso fue único de Raimundo. Yo no encuentro en la historia del cine argentino un director que se haya sumergido en eso. Más allá de que él, por ejemplo, decía que La Hora de los Hornos era la obra máxima. Para él era una enorme inspiración y no se sentía a la altura. Esto cuando uno estudia, ¿no? Los materiales, lo que él decía en entrevistas y en ese momento. Él se sentía subyugado por La Hora de los Hornos y no se sentía a la altura. Pero bueno, a partir de eso, él hizo su propio camino, marcado por sus ideas que tenían que ver, obviamente, con el socialismo.
justamente Pino Solana siempre exaltaba y agradecía que las imágenes de la obra de Los Hornos vinculado con un cóctel que hay en el Instituto Di Tella y que está Mujica Lainez y qué sé yo, pertenecían las había registrado Raimundo como camarógrafo televisivo en otras facetas que tuvo. Alguna de esas facetas es que él, siendo muy joven, se vincula con Prelorán, que ya tenía una trayectoria, y después con Humberto Ríos, que era su maestro en la Escuela de Cine de La Plata. Quiero decir, estamos hablando de un cineasta joven, ¿no? Claro, sí. Bueno, él fue un aprendiz, un amigo, también un aprendiz de José Martínez Suárez, también un aprendiz y prácticamente un apadrinado de Fernando Birri, y también él era, como vos dijiste, un alumno de Humberto Ríos, que sin embargo lo invitó a acompañarlo en sus aventuras, y Humberto, que era un gran camarógrafo, aceptó y tuvo una enorme amistad. Cuando vemos ciertas películas como Ceramiqueros de Tras la Sierra, podemos apreciar la cámara, ¿no?, de Humberto Ríos, que era muy sensible, muy hermosa. Y bueno, estamos hablando de los grandes nombres del cine político y social de la Argentina. Estamos hablando de una generación que hizo la diferencia. Creo que en este momento de la Argentina, las generaciones que hoy quieren hacer cine no pueden no referirse, no ir a ver esas películas y sentir que fueron filmadas ayer, porque esa es una característica de ese cine, ¿no? Cynthia Sabat compartió proyectos y seguramente muchísimas tardes con quien fuera la compañera de Raimundo Gleiser, Juana Sapire. Juana nos dice un poco, nos cuenta un poco quién era Raimundo Gleiser. Era un tipo que no tenía nada material. Él tenía la riqueza dentro de su espíritu. Ahí nos fascinamos, nos enamoramos y ya empezamos a estar muy juntos. Nos preguntaban, ¿pero ustedes no tienen miedo de hacer este cine? ¿No tienen miedo que los maten? Y de ahí Raimundo dice, nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir mejor. A veces quiero decirle algo, ¿viste? Pero que se entere, ¿viste? Que se entere de cómo de cómo no fue en vano, de cómo lo aprecian, ¿no? Las palabras de Juana Sapire de algún modo resumen el compromiso, la idea militante y la conexión con lo vital, ¿no? En un momento en que empieza a ser diezmada toda una generación. Ahí aparece mucho más riesgosa su vinculación con Cine de la Base y con una organización. ¿Cómo es ese desarrollo en ese momento? Bueno, hay que puntualizar que Juana Sapire, además de ser la mujer, la esposa de Raimundo Gleiser, además de ser la madre de su hijo,
fue su compañera en el proyecto cinematográfico y en el proyecto político, ¿no? Hasta que sus caminos se dividieron por razones afectivas de alguna manera, ¿no? Pero Juana fue mucho más que la mujer de Raimundo, ¿no? Estuvo desde el primer momento ayudándolo en la sala de montaje en La Tierra Quema. Fue una referencia muy importante a la hora del sonido, porque ella, es una sonidista, trabajó de sonidista en películas de Raimundo y también en películas, por ejemplo, de Luis Puenzo. Fue asistente en la película Made in Argentina, de Yusid. Pero además, ella de alguna manera aprendió el oficio del sonido para acompañarlo. Así que fueron una dupla creativa impresionante. Creo que Juana es parte de la obra de Raimundo, no se puede dividir eso. Y por otro lado, hay un punto de quiebre de alguna manera cuando se filma Los Traidores, porque Juana había tenido a su hijo Diego, que era muy chiquito, y realmente no podía asumir la tarea de hacer el sonido y de estar 100% en un proyecto tan complejo, ¿no? Entonces, por esas razones que tienen que ver con la vida de una mujer cineasta, tuvo que delegar muchas cuestiones, ¿no? Y por ahí su trabajo no fue tan al 100%, pero por esa situación ella en el libro lo comenta, dice, yo tenía que elegir cuidar a mi hijo, realmente tenía esa responsabilidad. Entonces, de alguna manera, ahí comienza un poco a bajar la intensidad de esa dupla. Paralelamente a eso, comienza una separación entre ellos, ¿no? Entonces, cuando lo secuestran a Raimundo el 27 de mayo de 1976, Juana y Diego no estaban con él estaba solo. Por eso, de alguna manera, ellos se salvaron. Contanos un poco qué era Cine de la Base, que es ese Raimundo mezclado en un colectivo audiovisual. Bueno, yo aprendí, gracias a la investigación para el libro Compañero Raimundo, que Raimundo tuvo una idea del cine muy integral desde el vamos. O sea, siempre pensó que era muy importante ocuparse de enviar las películas a los festivales, de hacer un seguimiento, de escribir los textos que acompañan a una película, de poder conseguir un distribuidor, de vender copias, de todo lo que hoy se encarga un distribuidor, un exhibidor, etcétera. Un productor lo hacía todo él. En el sentido de que no entendía que esa obra tenía que ser una obra o clandestina o destinada a un público específico, sino que tenía que participar del concierto mundial del cine. Y aparte porque pensaba que la película, tenía un concepto de que era tan importante producir una película como mostrarla, como la llegada de la película. Se ocupaba personalmente de eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, comienza a pensar esta idea del cine de la base que tenía que ver con una red de distribución alternativa, clandestina o semiclandestina, según los tiempos de la Argentina, en la cual se proyectaban materiales en espacios que no eran cines, sino que podían ser sindicatos, podían ser sociedades de fomento, diferentes espacios donde se pasaban materiales, se proyectaban materiales con la idea de un debate posterior, y no solamente materiales de Raimundo Gleiser o del grupo Cine de la Base, sino películas de Jorge Cedrón, no era sesgado políticamente. Realmente en Raimundo había una idea de que del campo popular en ese momento de unidad, ¿no? O sea, sabemos que Raimundo Gleiser era hipercrítico con la figura de Perón y con el peronismo, pero eso no hacía que no pensara que era muy importante que se vieran tanto Operación Masacre como México, la Revolución Congelada, ¿no? Cynthia Sabat, tratando de explicar, tratando de componer un perfil, algo
que es necesario en una figura que, aparte de haber sido un gran cineasta por su condición de desaparecido, tenemos que tratar de reconstruirlo no solo desde su obra, sino desde su figura. Gracias, Cintia. Gracias. Seguimos en la forma de lo real. Hoy vamos a compartir México, la Revolución Congelada, de Raimundo Gleiser. Para completar un poco el perfil de quién era Raimundo Gleiser, nos acompaña Fernando Krishmar, un documentalista cuya característica también es el compromiso de lucha, no solamente desde la cámara, sino en las calles, articulando colectivos, discusiones sobre lo documental, discusiones que Raimundo evidentemente no pudo dar. Pero si tuvieses que contextualizar el cine político de Raimundo Gleiser, ¿cuál es su caracterización? Bueno, fundamentalmente la audacia, digamos, el interés por conocer Latinoamérica. Estamos hablando, digamos, de fines de los 60, principios de los 70, un momento, digamos, en el cual todavía, digamos, no era muy habitual eso. Él muy referenciado en Fernando Birri, justamente su primer corto, que es La Tierra de Quema, es premiado junto con uno de Fernando Birri en Italia, no me acuerdo en cuál festival, si Trieste, Venecia, uno de esos, y ¿cómo se llama? Fernando recibe su premio, ¿no? Y tienen un intercambio ahí epistolar muy interesante, ¿no? O sea, aquella primera experiencia de cine documental social, colectivo, que se hizo a través de la Universidad del Litoral, ahora que se habla tanto de las universidades, esa escuela de cine que fue el primer impulso del documental, también está presente como antecedente en la obra de Raimundo. Ni hablar también la Escuela de Cinematografía de la Universidad de La Plata, ¿no? Donde ahí, digamos, se formó. Y de donde sacó a su primer su camarógrafo en México, la Revolución Congelada, que es Humberto Ríos, que había sido profesor de él, que todos nosotros también lo hemos conocido en las primeras luchas del nuevo relanzamiento del movimiento documental, que tal vez tuvo uno de sus picos fundamentales un 29 de mayo de 2015, cuando se hizo el primer acto cultural unificado contra lo que fue la gestión macrista en su momento, que fue el recuerdo del Día del Documentalista, que es el día en que infaustamente lo hacen desaparecer y lo asesinan a Raimundo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo esto, ¿no? La audacia por un lado, el compromiso por el otro, y si bien él a sí mismo se decía, yo no hago cine revolucionario, sino lo que quiero hacer es la revolución, tenía en su cine, digamos, muchísimos recursos narrativos muy interesantes y que lo hacen, digamos, en sí mismo, sin hablar de política, un gran cineasta, ¿no? Y esto está muy claramente expresado también con la cámara de Humberto y todo lo que se puede ver ahí en México, la Revolución Congelada. Él llega medio de casualidad a eso, porque a partir, digamos, de su encuentro con Sussman, que era el productor liberal, pero liberal en el sentido yanqui del término, o sea, medio izquierdista para lo que es Estados Unidos, que tenía una gran productora de publicidad y tenía plata, le prestó, digamos, él quería hacer un documental sobre la guerrilla de Tailandia y le dijo, mira, mejor hagamos algo en México, que está un poco más a mano, es más controlado. Y allí, bueno, van con Humberto, la mujer de Humberto, que era antropóloga y también colabora en la investigación. Están 3 semanas haciendo una investigación, no conocían mucho de la historia mexicana y llegan a la conclusión de que era una revolución que estaba congelada, como dice el título. Recorren todo el país acompañando a Echeverría, que era el candidato presidencial del PRI, que era un partido que había surgido con la revolución de Zapata y Pancho Villa, pero que ya a esa altura, en su mismo nombre, Partido Revolucionario Institucional, estaba, digamos, gran parte, digamos, de las falencias y los límites que había tenido esa revolución, que no fue a fondo prácticamente en ninguno de los conceptos que tiene una revolución, ¿no? Entonces, recorren todo el país con Echeverría, al cual lo convencen
tal vez con malas artes, de que iban a hacer un documental sobre él, sobre su historia, sobre el PRI, y gracias a eso recorren todo México. Era muy seductor Raimundo, así que lo convence, dicen que en los aviones le decía, venga, siéntese al lado mío, le decía Echeverría, posterior presidente de México y responsable de la masacre de Tlatelolco, que fue una gran matanza de estudiantes que aparece en el final de la película. Pero una de las cuestiones más interesantes que hay en esta película es Chiapas. Se van a Chiapas, te estamos hablando de 1970, o sea, 20 años antes del alzamiento zapatista, y muestran ahí digamos, la insuficiencia de la revolución en el sentido, digamos, de la reforma agraria que nunca se hizo, los hacendados que seguían viviendo ahí. Incluso entrevistan a una hacendada que se queja de que antes tenía 40 haciendas su familia y ahora solamente tenían 15, y que los trabajadores son muy flojos, que nosotros algo le damos como para que no se mueran de hambre, ¿no? Y bueno, después, paralelamente a eso, muestran a los campesinos que hablan en náhuatl porque son de origen, lo que serían pueblos originarios de allá de México, y bueno, muestra un poco este contrapunto entre, digamos, esa burguesa en una mecedora hablando mal, digamos, de sus subordinados, y lo compara con el hambre y las carencias que vive esa base en las haciendas de Henneken, que es una especie de fibra con la que se hace una soga muy fuerte. La van a ver en la película. Está todo eso muy bien mostrado desde lo fotográfico, pero también muy interesante este contrapunto donde simplemente mostrándote las dos clases sociales que entran en pugna en ese proceso, te analiza un poco todos los límites que tuvo la Revolución Mexicana, ¿no? En un lugar donde en ese momento era muy difícil filmar, tenías que mostrar todo, entonces la hicieron un poco en la clandestinidad, otro poco chamullándosela a este Echeverría. Él se hace amigo de unas azafatas y así mandan las latas a revelar a Estados Unidos. Recuerden que no había digital, no sabían si habían filmado bien o mal. En un momento el Negro Ríos, por el tremendo calor que hay, se le cae la cámara, se rompe el lente. Raimundo agarra la cámara, la desarma todo y va haciendo, digamos, un croquis de cómo era la cámara, la arregla y vuelven a filmar todo esto en el desierto de Yucatán, ahí en una parte desértica que hay en Yucatán, donde justamente se planta el Henneken. Entonces tuvieron casi toda la segunda mitad de esa parte del rodaje sin saber si eso estaba saliendo o no, porque había que revelarlo, ¿no? Era como ahora que vos lo ves en una cinta, ¿no? O en un archivo. Y bueno, y en ese sentido me parece que logra una película con una mirada tremendamente profunda sobre una realidad a la cual recién se había acercado hacia 3-4 semanas, pero que muestra muy bien esta idea de revolución congelada, ¿no? Que es lo que dice el título. ¿Cuál crees que debiera ser el legado en el presente de Raimundo? En este nuevo escenario donde vuelve a estar casi todo... Mira, hay algo y retomo aquella jornada que hicimos en el Gomón, de homenaje a él, con el Gomón repleto, en un momento, digamos, de cierto desánimo político, porque había ganado Macri. Algo que ellos nos enseñan, y que capaz que es un balance muy interesante de la década del 70, que aquel acto fue la primera vez que todas las asociaciones de documentalistas nos reunimos con un objetivo común, ¿no? Y esto de la unidad está muy expresado en el cine de Gleiser, aunque parezca extraño, porque él era del PRT-ERP, la guerrilla guevarista, y muy intransigente, por ejemplo, con el peronismo, pero en sus películas, por ejemplo, en Los Traidores, el mismo Humberto Ríos en México, la Revolución Congelada, trabajan muchos peronistas. Entonces hay un último laburo que no es de él, porque él ya estaba desaparecido, que lo hacen sus compañeros Nerio Barberis y Jorge Denti en Perú, exiliados ya, porque tuvieron que salir una vez que desaparece Raimundo, que se llama Las 3A son las 3 armas. Es cortito, capaz que algún día lo pueden pasar. Y es muy interesante porque está basado en un texto de Rodolfo Walsh, ¿no? que era
militante montonero, ¿no? Entonces, en su misma obra está esta idea, digamos, de combatir el sectarismo y plantear, digamos, la unidad de aquellos que quieren lo mismo, que en este caso era un país con justicia social, un país que no tuviera las desigualdades y los problemas políticos que tenía este, ¿no? Entonces, si hay un legado de la obra de Gleiser, además, digamos, de esto de poner en el centro un fenómeno que descubre Marx, que es que en el centro del hecho social no hay, digamos, algo armonioso, sino lo que hay es un conflicto, que es la lucha de clases. Además, digamos, de haber descubierto la lucha de clases y haberla tomado, digamos, y haberla puesto en pantalla, como van a ver en esta película, yo creo que él, de alguna manera, plantea también estos caminos de unidad, ¿no? Que se van un poco por fuera tal vez de este dogmatismo que podían tener algunas de las organizaciones de esta época, que fue bastante pernicioso para el proceso político aquel y sigue siendo ahora un problema, ¿no? Esto de unir a los que luchan, unir a los que pelean, unir a los que quieren un cambio, es difícil, ¿no? Pero bueno, él lo hizo siempre en la intransigencia de su guevarismo, de su reconocer a la lucha de clases como el centro del hecho social, ¿no? Que no es la visión que tenían todos, pero sí él entendía que, por ejemplo, dentro del peronismo había algunos que podían comulgar con esta idea rupturista y alejarse un poco de la idea de comunidad organizada y todo esto, que era una idea más conciliatoria que tenía el peronismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece que es un ejemplo a seguir hoy. Su audacia política y su pelea por la unidad, ¿no? También está visto en el final de Los Traidores, cuando hacen algo que contradice lo que hacía el ERP, el partido al que ellos pertenecían, que es asesinar a un dirigente sindical. El ERP claramente planteaba que no, que había que disputar la dirección, pero no matarlos. Otras organizaciones sí planteaban que una de las cuestiones era liquidar a los burócratas sindicales. En este caso lo muestran tremendamente hijo de puta y en la última escena lo asesina un comando de la organización que estaba en contra de eso, y era su propia organización. O sea, era un tipo además con eso, con criterios muy amplios, que no seguía dogmáticamente a nadie, sino que más allá de su pertenencia partidaria, tenía su pensamiento propio y tenían también estos visos unitarios que lo hacían un personaje muy interesante desde lo político. Y desde lo estético, ni hablar. Toda la obra tiene momentos sublimes. Lo van a ver en México, lo pueden ver en Los Traidores, lo pueden ver en La Tierra de Quema y en cualquiera de sus obras, que son todas para mí muy recomendables y una verdadera bitácora de lo que es el cine documental social. Y siguiendo a Birri, también sería una birritácora de este camino que de alguna manera conduce a nosotros, lo que hacemos cine documental ahora, al cual lo consideramos nuestro hermano mayor, nuestro mejor compañero, a Raimundo, y a Birri, el padre de todos nosotros, como dice una película que hicimos sobre él, ¿no? Fernando Krishmar, junto con Cintia Sabat y con Juana Sapire, nos ayudó a tratar de comprender legado y obra de Raimundo Gleiser. Compartimos México, la Revolución Congelada.